Entonces, tenemos el día de hoy el trabajo de la WebQuest. Primero, me gustaría saber quién quiere opinar sobre el tipo de actividades que plantea la WebQuest. Ya les había comentado, es una metodología que fue inspirada en una serie de planteamientos, como le llamamos, psicopedagógicos, ¿no? Cognitivos, en los cuales de cómo procesa el cerebro la información. Pues muy en moda en los años 80 se estaba empezando a conocer mucho sobre cómo funciona el cerebro, y entonces en base a eso se hicieron una serie de estudios, reportes. Bernie Dosch recoge digamos, estos planteamientos teóricos y, bueno, plantea este tipo de actividades que si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, en la red, van a encontrar un montón de webquests en inglés. Ya en Puerto Rico, por ejemplo, empezaron mucho a hacerlo, después Colombia, España, México. Incluso hubo un tiempo en que hubo una especie como de grupo de discusión de WebQuest en español, que inició aquí en México. Entonces, yo supongo que muchos ya han utilizado esta metodología, y ahorita que estamos en esta situación, pues es una metodología que se puede rescatar, porque hace uso de los recursos electrónicos. Y bueno, ahorita en esta situación actual en la que estamos, pues a mí me parece una metodología útil. Entonces, porque implica pues el trabajo a distancia, no tiene uno que estar en el salón de clases. Lo ideal sí es iniciar la discusión en el salón, ¿no? Ya después de ahí trasladarse al trabajo, por separado, y regresar al salón de clases a discutir. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar esta herramienta como una estrategia de investigación, de indagación. Y bueno, la tarea, como está planteada aquí, la tarea era, pues, investigar en la red los temas por equipo. Hay un tema general, entonces se plantea la tarea primero, de que, bueno, no solamente busques en lo que se propone, sino que vayas más allá. Todos los equipos tendrían que haber definido lo que son los aminoácidos, la estructura general, los grupos funcionales y los tipos de aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces, bueno, lo que podemos hacer ahorita es que un integrante de cada equipo nos dé cada uno de los 4 puntos. Entonces, comenzaríamos con el equipo 1. El equipo 1 está integrado por Ángel Arroyo, por Arturo, Mauricio, Eric y Nancy. Pues, ¿quién de ustedes quiere ayudarnos bueno, incluso pueden leer lo que hayan entregado de su trabajo de definición de aminoácidos? De los integrantes del equipo 1, ¿quién quiere eh, aportar o quién quiere comentar? ¿No hay ninguno del equipo 1? A ver, no está. Sí, estoy, Ah, sí. profesor. Ah, bueno, Eric, entonces, a ver, ¿qué hicieron sobre el equipo 1? ¿De dónde obtuvieron información para la pregunta 1 y qué escribieron? Definición de aminoácidos. Sí, permítanme. Sí. Bueno, pues nosotros nos fuimos directamente a clasificarlos. Como tal, no pusimos una definición. O sea, nos fuimos directamente a clasificarlos en los esenciales y no esenciales. Ajá. Pero, bueno, entonces, a ver, a lo mejor alguien del equipo 2 nos pueda decir cuál fue la definición que encontraron de aminoácidos. ¿Alguien del equipo 2? Está Katia o Tonan, no, Katia o Luis Ángel no ha llegado. Híjole,
está limitado. ¿No está Ana Patricia Espinosa? No. ¿Katia? No. Sí, es que ya iba a hablar mi compañero Javier. Ah, bueno, está bien, Javier. Sí, pero estoy abriendo el archivo. Espéreme un Ah, bueno. poquito. Nada más la definición, o sea, no es qué encontraron, qué definición encontraron. Y entonces a lo mejor después, al final regresamos con Eric para que nos diga la clasificación en esenciales y no esenciales. ¿Ya puedo hablar? Claro. Dice, las proteínas son polímeros de aminoácidos y comúnmente encontramos 20 diferentes que conforman esos polímeros. Todos poseen la misma estructura general de un grupo ácido carboxílico y un grupo amino. Unos son carbono alfa y lo que hacen los distingue es el grupo R radical. Está unido a ese mismo carbono. Muy bien. Los grupos Ajá, sí, adelante. del grupo R pueden variar en estructura, tamaño y carga eléctrica. Existen más aminoácidos, algunos están presentes en organismos vivos, pero no forman parte de las proteínas. Muy bien. La única, nos faltó, por ejemplo, poner que son, el carbono alfa es un carbono quiral y que el único que no es quiral es la glicina porque tiene 2 hidrógenos. ¿Sí? Si se fijan en la estructura, tiene 2 hidrógenos y eso ya hace que sea un átomo no quiral. Los quirales tienen en cada uno, en el carbono, por ejemplo, que tiene 4 posibles enlaces, cada uno de sus enlaces es diferente, a diferencia de la glicina que tiene en 2 enlaces, tiene hidrógeno. Entonces digamos que es el único que no es quiral. Con la quiralidad, acuérdense que habíamos quedado que es la imagen especular superpuesta, no puede coincidir. Entonces se les llama quirales precisamente por mano, ¿no? La mano izquierda y la mano derecha, yo no las puedo sobreponer, no coinciden, ¿sí? Su imagen especular no coincide. Entonces se les llama quirales porque no son, su imagen especular no coincide y además, en el caso de los átomos de carbono, sus 4 enlaces son diferentes. Entonces ese es un carbono quiral, el carbono alfa. Muy bien, gracias equipo 2. Equipo 3, tenemos a Andrea, Ariadna, Anaid y Donante, el equipo 3. Sí, profesor. ¿Nos pueden decir qué encontraron con respecto a estructura general? Bueno, ya más o menos habíamos adelantado algo, pero a ver, ¿qué más me pueden decir sobre estructura en general? Pues, O si quieres, los grupos funcionales que encontraron en los aminoácidos. bueno, nosotros encontramos que la estructura general de un aminoácido está compuesto por 4 grupos diferentes, que es un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo R y un átomo de hidrógeno. Muy bien. Y bueno, usted ya le había dicho, ¿no? Que el carbono alfa es un centro quiral y que los 4 grupos diferentes pueden ocupar 2 reordenamientos diferentes en el espacio y por ende pueden aparecer en forma de 2 estereoisómeros. Sí, ya habíamos dicho ayer que eran los D y los L, ¿no? Si está el grupo, amino del lado derecho, el grupo amino del lado derecho es un D, y si está del lado izquierdo es L, y los L son los que forman aminoácidos, ¿no? L aminoácidos, o sea, en las proteínas que si hacemos el análisis de nuestras proteínas y de casi todos los organismos vivientes, vamos a encontrar, pues, de la serie L, ¿no? Ariadna, ¿quieres decir algo? ¿Quieres aportar algo? No, fue lo que dije ahorita. Ah, bueno, yo había pensado que había sido Tonal. Fue la que dije, la de los grupos. Bueno, ok, disculpa, es que yo no había visto bien. Bueno, ok, muy bien, entonces tenemos ya digamos, la estructura general, y entonces el equipo 4, que es, bueno, está conformado por Elodia, Erika, Alejandra y Rafael Hernández, con respecto a los grupos funcionales que podemos encontrar, ¿qué me pueden decir? ¿No está ninguno del equipo? Sí, soy Erika, Erika. Erika, sí.
Bueno, con respecto a los grupos funcionales, encontramos lo mismo que acaba de decir mi compañera. Encontramos que los grupos funcionales son grupos de átomos responsables del comportamiento de la molécula que lo contiene. En general, los aminoácidos están constituidos por un carbono alfa, el cual se une a un grupo funcional amino, uno carboxilo, un hidrógeno y un grupo R o lateral. El grupo R o la cadena R se representa como la cadena lateral y es específica para cada aminoácido. O sea, cada aminoácido tiene una cadena distinta. El grupo amino es el NH2, gana protones, puede ser protonado, es ligeramente básico, es derivado del amoníaco, es un ácido débil, mucho menos fuerte que el carboxilo, y cuando se encuentra protonado es ácido. Cuando está desprotonado puede ser base. El grupo carboxilo es COOH, es el resultado de la unión entre un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Son ácidos débiles y reaccionan con bases para dar lugar a sales. En nuestro trabajo nosotros pusimos una imagen en donde vienen todos los aminoácidos junto con su cadena lateral para que se pudiera enterar, para que se pudiera explicar un poco más y sea más fácil. Ok, bueno, vamos desde compuestos tan simples como el hidrógeno o un grupo amino, un grupo, digamos metilo, perdón, hasta anillos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fenilalanina, que tiene un anillo fenólico, y así. Entonces, vamos a aprender entonces que podemos distinguir los grupos funcionales que están al final, en los extremos. Por ejemplo, en el grupo funcional ese es el que le daría la característica, ¿no? Entonces, los grupos funcionales, pues ya tienen ustedes en las notas que les mandé de química orgánica, los grupos funcionales que nos van a interesar principalmente. Uno de ellos precisamente es el grupo carboxilo, el otro el grupo amino, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan más o menos las referencias, serían esos, los grupos que están en los extremos, y en este caso, la cadena R sería la distinción entre un aminoácido y otro, es esta cadena R, porque es la que es diferente en todos los casos. No son solamente 20 los aminoácidos que hay en la naturaleza. En la naturaleza se han encontrado más de 200 aminoácidos, y de hecho en los alimentos que nosotros ingerimos a veces, los procesados, tienen algunos, ¿no? Algunos que ya están, digamos, son aminoácidos, pero que se utilizan como potenciadores, saborizantes, conservadores o todo eso, para brindar, digamos, características a los alimentos. Entonces, por ejemplo, ustedes quizás hayan oído hablar de la ornitina, que es parte del proceso metabólico intermediario, pero no forma proteínas, la taurina y otros más, ¿no? Otra utilidad que hay de los aminoácidos, por ejemplo, un señor que trabajaba precisamente con síntesis y obtención de cristalización de aminoácidos, un día llega a su casa, ¿no? Obviamente, bueno, se lava las manos, se sienta a comer. Este señor trabajaba en un laboratorio, y al momento de comer, pues usa las manos, ¿no? Para comer algunas de las cosas, y le dice a su esposa, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo dulce? ¿No? Le dice, pues no, dice, ¿confundiste la sal con el azúcar o qué? Porque todo lo que él probaba, ¿sí? Que había tomado con las manos, le sabía dulce. Y entonces le dice, no, pues es que yo no, o sea, no, la comida sabe normal, algo te pasa. Entonces él se chupa el dedo, ¿no? Y lo siente súper dulce, ¿no? Se va al laboratorio de volada a buscar, literalmente lo que describe es que probó todos lo que había obtenido, ¿no? Los fue probando poco a poco, hasta que descubre, por ejemplo, en el caso de uno de estos aminoácidos, pues que está súper dulce, ¿no? O sea, empieza el mercado de los edulcorantes, ¿no? Obviamente es patentado esto, y es principalmente uno de los edulcorantes que se empezaron a usar mucho en los años 60, 70, que llegaron a su auge ya desde los años 80. Uno de los aminoácidos era muy azucarado, muy dulce, sí, era súper potente. Un gramo de esto equivalía a muchos gramos de azúcar, ¿no? Entonces, empieza este mercado, y ahora vemos lo que son los edulcorantes, ¿no? Muchos de ellos son derivados de aminoácidos y de otros compuestos. Entonces vemos cómo
poco a poco hemos visto, por ejemplo, también la taurina es parte de los procesos catabólicos, pero no forma tampoco proteínas. Sin embargo, se ha visto que causa cierta adicción en las bebidas energizantes, por ejemplo. Entonces, la taurina junto con otros alcohol, por ejemplo, y drogas, acelera el ritmo cardíaco y se le ha detectado serios problemas en Europa. Por ejemplo, en algunos países están prohibidas las bebidas energizantes que contengan este tipo de compuestos. Entonces, bueno, son cosas que se van descubriendo y que después determinamos que son dañinas a la salud y durante un tiempo se estuvieron consumiendo, ¿no? Bueno, tenemos entonces que nos diga entonces Eric cómo clasificaron cuáles son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Sí, bueno, nosotros pusimos que se clasifican en esenciales y no esenciales. Se denominan esenciales a aquellos aminoácidos que no pueden ser sintetizados de nuevo por un organismo vivo. En el caso de los seres humanos se trata de 10 aminoácidos, de los cuales algunos solo realmente esenciales en determinadas condiciones, como la lactancia, La los leucina. periodos de crecimiento celular y la enfermedad. Bueno, entonces, ¿y son cuáles? Sí, es un grupo. La argina y la tidina. Histidina, ajá. Arginina, histidina, lisina. ¿Cuáles más? Fenilalanina. ¿Cuáles más? ¿Habéis mencionado la leucina? Ah, Sí, bueno, también en la las leucina. esenciales está la valina, la leucina, la treonina, la lisina, el triptofano, histidina, leucina. Ok. Y entonces, además, vieron ya que hay diferentes formas de clasificarlos. Uno es precisamente esto en las esenciales y no esenciales. Otra forma es por sus grupos radicales y Y los grupos R. Sí, los grupos R, que si tienen alguna característica, por ejemplo, si son hidrocarbonados, si son, por ejemplo, neutros, si son ácidos o básicos, si tienen carga positiva o negativa. Y entonces aprendimos otra nueva palabra que se llama anfóteros, ¿no? Anfóteros. ¿Por qué? Porque pueden funcionar como ácidos o como bases en algún momento, igual que en el caso del agua en las reacciones que habíamos visto para los sistemas amortiguadores, ¿no? Entonces, de ahí radica mucho la importancia de las proteínas también como amortiguadoras, porque los grupos funcionales de los aminoácidos en algún momento pueden ceder o pueden aceptar hidrogeniones, ¿no? Entonces se comportan como ácidos o como bases, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí. El equipo 1, otra vez, nos va a hablar sobre lo que encontraron así en términos muy generales en su trabajo, sobre la estructura y nombre de los aminoácidos y cuáles serían las aminas de interés, propiedades generales de los aminoácidos y rol de los aminoácidos en la nutrición humana. Entonces, bueno, el equipo 1 le tocó investigar sobre ello y nos podría a lo mejor hacer un resumen de su trabajo para poder ir por las 4 partes que les tocó a cada equipo, ¿no? Entonces, bueno, Rafael está en el equipo 4. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces alguien del equipo 1 que nos pueda hacer una especie de resumen así, más o menos, no tan detallado, pero sí un resumen de cuál fue su trabajo que realizaron. Pueden decirnos incluso cómo se pusieron de acuerdo, cómo consultaron las fuentes, qué información encontraron, a lo mejor hasta en libros, ¿no? Entonces, si nos pueden ayudar. Ah, por cierto, me mandaron efectivamente a las ligas 3 libros, pero al parecer no los pude compartir, creo, porque están en Drive, o algo pasó que no pude compartirlos. No sé quién me los mandó. No fue ninguno de ustedes, me mandó los enlaces a 3 libros, pero no pude
compartirlos. Creo que yo le envié 2. Ajá. ¿Pero me los enviaste ya como archivos o como enlaces a Drive? Ah, como enlaces. Sí, entonces te mandé un mensaje de que no podía compartir, bueno, no podía ni siquiera entrar porque no tenía autorización. Entonces, que me autorices para bajarlos y bueno, o compartirlos tú con el grupo. Sí, está bien. Y otra cosa, bueno, Tomás, yo tengo, nada más que les digo, tengo que rescatar mi disco duro y de ahí, pues obtener la información de los libros. Creo que por ahí en algún disco duro portátil tengo libros, ¿no? Libros en PDF, pero pues no los he encontrado. Me falta buscar en uno de los discos duros portátiles. Probablemente ahí esté. Entonces, les mando en el transcurso del día lo que yo encuentre de libros de bioquímica. Bueno, entonces, alguien del equipo 1, no sé si nos pueda ayudar, nos pueda decir su resumen. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo al momento de investigar que pues cada quien reuniera como información acerca de los aminoácidos y cuáles eran, y así ya después pues juntar toda la información, ¿no? Y pues ya buscamos también pues en libros, que son como los más famosos, en páginas de internet, y bueno, yo tenía también unos apuntes de aminoácidos, pero como no tenían referencias, pues no lo usé, ¿verdad? Sí. Pero bueno, básicamente los aminoácidos, como usted nos mencionó la clase pasada, son moléculas orgánicas que contienen un grupo amino en uno de sus extremos y un ácido carboxílico en el otro extremo. Y dependiendo de la posición en la que se encuentre el grupo amino, se le dará el nombre de aminoácido o L-aminoácido, ¿no? De si se encuentra a la derecha el grupo amino o L si se encuentra a la izquierda, ¿no? Después, las estructuras que encontramos de los 20 aminoácidos más comunes son codificados genéticamente para la síntesis de proteínas, y estos 20 usualmente se dividen en 3 clases. La primera clase pues se comprende de aquellos aminoácidos con grupos orgánicos estrictamente hidrofóbicos como la alanina, la valine, la leucina, la isoleucina, la fenilalanina, la prolina y la metionina. La segunda clase está formada por aquellos aminoácidos con grupos orgánicos con carga: el ácido aspartico, ácido glutámico, lisina y arginina. Y la tercera clase comprende aquellos que tienen cadenas polares como la serina, la treonina, cisteína, asparagina, glutamina, histidina, triosina y triptófano. Y finalmente, la clase que solamente tiene un átomo de hidrógeno y por lo tanto el aminoácido más sencillo es la glicina. Así es. Muy bien. Una curiosidad es que la asparagina debe su nombre presente a que lo encontraron en los espárragos. Entonces, ahí fue donde se detectó, se aisló, y bueno, por eso recibe ese nombre. Entonces, cada uno de los aminoácidos tiene alguna característica que hace que digamos, que se obtenga su nombre, ¿no? A partir de esas características. Entonces, la historia del descubrimiento de los aminoácidos es una historia bastante interesante. Les voy a enviar un documento que es sobre historia de la biología molecular y de la bioquímica, para que lo lean. O sea, no tiene nada que ver, es una parte histórica que es muy interesante. Ahí el fin de semana a lo mejor pueden leerlo. Es un documento muy padre, muy bonito, que nos describe precisamente cómo llegamos al conocimiento de la biología molecular. Particularmente interesante es el año de 1953, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a decir por qué. No sé si quieres decirnos algo más, Mauricio. Eres Mauricio, ¿verdad? Sí. Pues que los aminoácidos se pueden unir a través de enlaces peptídicos para formar péptidos, y pues los péptidos son pequeños polímeros que se forman por la unión en un orden definido de 2 o más alfa-aminoácidos. Y eso es lo que quería comentar. ¿Qué tipo de enlace es? ¿Un enlace de qué tipo éster? El enlace peptídico.
es un enlace de tipo éster, ¿no? Entonces, es digamos, un relativamente fuerte, pero no tan fuerte como para que pueda fácilmente con hidrólisis romperse, ¿no? Pero no es, digamos, es un poco más fuerte, digamos, que un puente de hidrógeno, pero no tan fuerte como un enlace covalente de dos carbonos, o doble o triple de carbonos, ¿no? Entonces, permite, sí, la ruptura, pero también permite que la proteína se pliegue y adquiera diferentes características fisiológicas, ¿no? Sí, porque luego ni se dan cuenta y ya se las llevaron. Le quería comentar nada más a Ángel Acevedo. No ha subido su trabajo, entonces sí está en el reporte, pero yo no podría calificarlo si no lo sube. Entonces ya abrí un poquito más la plataforma hasta las 10 para que te dé tiempo de subirlo, ¿sí? Si no lo puedes subir, entonces me avisas, porque entonces va a haber problema, porque la plataforma solamente acepta a los que están en el grupo, y entonces, pero es necesario que sí subas el trabajo, ¿sí? Ángel. Bueno. Sí. Okay. Hola, sí escuché. Ya lo subí. Ah, bueno, ok, muy bien. Ok, entonces ya nada más nos faltan los 3 que pues me dicen ya no están integrados a los equipos, y pues entonces yo asumo que ellos quizás se hayan dado de baja o se van a dar de baja. Bueno, entonces, ¿es todo lo que nos quieres comentar, Mauricio? Sí, profesor, de nuestra parte sería todo. Ok. Nada más, con respecto a la importancia en la nutrición. Ya voy. Para que vayan Sí, armando. como mi laptop es un poco lenta. Bueno. A veces Hay veces se que traba. el trimestre pasado terminé a tiras y estirones con pues les tocó todavía a ustedes con una computadora súper lentísima, pero bueno. Ok. Sí. Entonces, algo sobre la nutrición con respecto a los aminoácidos. Los aminoácidos están presentes en las proteínas y juegan un papel pues muy importante en nuestros procesos biológicos, pues funcionan como vínculo para llevar nutrientes al cuerpo. Por eso son componentes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, que se debe formar necesariamente con la dieta. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo, y por eso debe tomarlos necesariamente desde el exterior a través de la dieta, y son nutrientes elementales constitutivas de las moléculas denominadas proteínas. Por poner un símil, se trata de los ladrillos con los cuales el organismo construye permanentemente aquellas proteínas específicas consumidas simplemente para mantener el cuerpo con vida. Así es. Quiere decir, entonces, repito, ¿no? Como nosotros comemos proteína de algún animal, pues no pasa directamente como nosotros, como esa proteína directamente a nosotros, sino que se degrada en el estómago, se absorben en el intestino, pero ya como aminoácidos simples, ¿no? Entonces, esos aminoácidos son los que forman una especie como de pool, de almacén, donde vamos construyendo, de acuerdo a nuestras necesidades, pues las proteínas que requerimos, ¿sí? Bueno, eso es algo muy, muy interesante. Ok. Bueno, entonces hasta ahí, Mauricio. Sí, profesor. ¿Me pusieron sus referencias y todo eso? Sí, claro. Bueno, ok. Entonces ahora pasamos al equipo 2. El equipo 2 le tocó, bueno, la definición, composición e importancia de las proteínas. Entonces, no sé, el equipo 2 son, bueno, están Javier, ¿qué más está? Está Raúl Enrique Flores, bueno, ya no está, Katia y Luis Ángel. No sé si quiere alguno de ustedes decirnos algo respecto a lo que investigaron con respecto a su trabajo, ¿no? El trabajo que entregaron, que nos hablen, por ejemplo, de la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, Sí, profe. Y un poco más sobre el enlace peptídico. Ok, en cuanto a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, se refiere al
proceso mediante el cual va adquiriendo su forma, bueno, su última forma conformacional y funcional, una proteína. Es decir, comenzamos con una estructura primaria que está conformada por una cadena de aminoácidos unidos mediante enlace peptídico. Esta cadena va a tener pues diferentes combinaciones de todos los aminoácidos que ya habían mencionado, ¿no? Los 20 que ocupamos para sintetizar estas proteínas. Y dependiendo de la naturaleza de estos, es decir, que sean hidrófobos, hidrófilos, dependiendo también de la polaridad o de la carga eléctrica que posean, este tipo de características van a influir en cómo se va a ir plegando la proteína. El siguiente paso sería la estructura secundaria, que es cuando la cadena adquiere forma de, bueno, va formando algunas estructuras que se llaman barriles beta o láminas beta o alfa hélices. Estas alfa hélices son como listoncitos y los barriles son como, pues, tal cual son como, no sé, como Como canastillas. O sea, cuando cilindro uno los ve hueco. desde arriba o desde abajo, parecen como de estas canastas, ¿sí? Así que tienen un orificio, ¿no? Y entonces tienen diferentes características dependiendo de en dónde estén situados. Por ejemplo, si están en la membrana o donde estén, en algunos casos forman canales, ¿no? A través de la membrana. Sí, así es. Igual también hay una combinación de estos que son, pueden estar combinados una lámina beta y una alfa hélice, se le denomina estructura supersecundaria. De ahí ya se hacen estructuras más complejas, se empiezan a formar como subunidades de la proteína que tal cual ya van a tener una funcionalidad. Esa es la estructura terciaria, que ya está tal cual conformada por más alfa hélices y barriles beta, y se van como juntando. Entonces, el siguiente orden es como juntar estas subunidades para conformar dominios que ya tienen una función particular, pues de catálisis o estructural. Entonces es cuando la estructura cuaternaria ya es la forma final de la proteína, ya con sus dominios bien definidos, las funcionalidades y pues también la estructura de la proteína ya está completada. Bueno, precisamente lo que mencionaba Ángel, hagan de cuenta, esta es una proteína, ¿no? En la parte de afuera van a estar los que son de características hidrofílicas, o sea que pueden estar en contacto y interactuando con el agua. Y en la parte interna vamos a tener la parte hidrofóbica, los aminoácidos que no pueden estar en contacto con el agua, y entonces tienden a estar en la parte interna, y muchas veces incluso están formando, por ejemplo, el sitio activo de las proteínas. Hay atracciones muy fuertes, por ejemplo, un enlace disulfuro, ¿no? Un puente disulfuro es aquel en el cual, por ejemplo, si en una parte de acá hay un aminoácido con azufre, por ejemplo, metionina, ¿sí? Y aquí hay otro, y con azufre, tienden a doblarse y a juntarse. Y entonces, ese es tan fuerte que hacen que se pliegue toda la proteína, ¿sí? Y entonces, estas características están obviamente determinadas desde el punto de vista genético. O sea, las características de las proteínas están determinadas en nuestro código genético. Cualquier deficiencia, cualquier problema, cualquier mutación que haya en este código, obviamente va a llevar a una síntesis inadecuada, una síntesis incorrecta de estas proteínas. Y entonces la funcionalidad de una proteína depende de ello. Si tiene una estructura equivocada, pues obviamente cuando llegue el sustrato no se va a poder unir a la enzima, por ejemplo, o si tiene un problema de plegamiento, esa proteína ya no va a ser funcional, ¿no? Entonces va a haber acumulación quizás de algunos metabolitos que no es lo más adecuado para el organismo. La estructura, entonces, como les decía Ángel, la estructura primaria son las estructuras alfa hélice, que fue descubierta por Linus Pauling. Por ahí hubo toda una especie de debate con respecto a esta estructura, pero fue muy interesante cómo se determina esta estructura primaria, que es la hélice alfa, la hélice alfa, la alfa hélice, y
como después se descubrió también que había una estructura más rígida, ¿no? Que son estos plegamientos beta. Entonces, eso le da cierta rigidez. A cada uno de ustedes se les va a asignar una proteína y entonces nos van a decir todas las características que tiene de plegamiento y todo eso de estructura de esa proteína que se les asigne. Entonces va a ser un trabajo que van a realizar y van a ver la belleza que hay en estas estructuras, porque muchas de ellas son muy rebuscadas, ¿no? La función es muy pequeña a lo mejor y la estructura es muy elaborada. Un caso extremo, por ejemplo, podría ser la responsable de la rubisco, que es la responsable de la fotosíntesis. Es una proteína monstruosa, ¿no? Y tiene un sitio activo muy pequeño y cuya función es tan importante, ¿no? Entonces, este tipo de proteínas muchas veces tiene una estructura muy sencilla, como el caso de la insulina, pero hay otras que son muy complejas, que llevan a formas muy sofisticadas, ¿no? Este barrilito, por ejemplo, el barril hay unos barriles que son poros a través de la membrana, y entonces son verdaderos estructuras de canasta, ¿no? Donde una canasta está hacia afuera, otra hacia adentro, y en medio hay un hueco, y ese hueco sirve para que pasen a través de él selectivamente ciertos componentes del exterior hacia el interior de la célula. Entonces estos barriles son muy interesantes porque nos han llevado a conocer también que las estructuras primarias y secundarias de la proteína, estos plegamientos, si viéramos una proteína, a lo mejor la veríamos así toda extendida como un pedazo de cecina, ¿no? Pero ya cuando está dentro de la membrana, adquiere una forma de canal o de barril que hace que tenga una funcionalidad totalmente específica, ¿no? Entonces, estas estructuras son muy importantes, es muy importante cómo las propiedades de cada uno de los aminoácidos van a influir en la estructura final de todo el grupo de toda la proteína. ¿Sí? Es que, perdón, tenemos aquí un muñequito que es de mi hija y está en una posición bastante incómoda. Entonces le digo a mi esposa, tiene como dicen en España, tiene el culo para afuera, ¿no? Entonces le dio mucha risa a mi esposa. Bueno, y entonces les comentaba, este tipo de estructuras son características, obviamente, y cada una de estas estructuras, cada uno de los aminoácidos va a jugar un papel fundamental. Durante mucho tiempo, antes de que la proteína, la insulina fuera humana, fuera totalmente sintetizada, no por humanos, sino por principalmente levaduras, se ponen en grandes concentradores, ¿no? Grandes toneles a trabajar a las levaduras que están modificadas genéticamente para que produzcan específicamente insulina, ¿sí? La insulina que utilizamos hoy para el control de la diabetes es totalmente humana, no producida por humanos, pero sí humana, el código, la estructura, todo es humana. Pero durante un tiempo, por eso tiene mala fama la insulina, ¿no? Durante un tiempo estuvimos utilizando insulina a partir de insulina de cerdo o de caballo. Y entonces, obviamente, el utilizar esta es porque cambia nada más la estructura 1 o 2 aminoácidos en toda la cadena, ¿sí? Son cambios muy leves, pero funcionaba de manera deficiente, pero funcionaba la insulina de otros animales para el humano. Pero acarreaba problemas, por ejemplo, de rigidez de la córnea, ¿no? Por falta de circulación sanguínea, problemas en el riñón por el metabolismo de tratar de desechar algo que no era totalmente del organismo, y otros problemas circulatorios. Entonces, mucha gente se quedó con esa idea de que la insulina era casi como una condena de muerte para el diabético, porque era como ya el último proceso antes de la muerte, cuando ya la diabetes era muy descontrolada. Ahora se puede controlar muy bien la diabetes, lo hemos visto, por ejemplo, sobre todo en el caso de los que tienen diabetes juvenil, se utiliza insulina totalmente humana, no provoca los mismos problemas que antes provocaba, e incluso hay médicos en el protocolo de tratamiento de diabetes que sugieren que la insulina se debería usar desde el primer momento en que detectan que alguien está desarrollando la diabetes.
el sistema prediabético, ¿no? El decir que alguien tiene prediabetes, pues digamos es algo que no es correcto en la ciencia cierta. No hay gente que esté prediabética y que después por eso hay la creencia de que me curé de la diabetes, porque le dijeron que ya estaba prediabético y de pronto le dicen, no, pues que ya mejoraron sus hábitos y ya no tiene diabetes. Entonces por eso existe la creencia falsa de que, esta creencia de que alguien se curó de la diabetes. La diabetes es irreversible, pero es una serie de enfermedades relacionadas que llevan a este proceso que llamamos como diabetes, ¿no? Conocemos como diabetes. La diabetes, pues obviamente ya necesita tener de lo que llamamos el síndrome metabólico, 3 de estos componentes. Principalmente es la hipertensión, ¿sí? Pero también es la hipercolesterolemia, la dislipidemia, que llevan precisamente a desencadenar lo que conocemos como diabetes. La gente que está prediabética, ¿no? Que le llaman prediabética, es una especie como de advertencia. El médico te dice, estás prediabético, es para que te espantes, ¿no? Y digas, tengo que mejorar, tengo que cambiar. Tienes que ir a hacer ejercicio, tienes que disminuir el consumo de carbohidratos simples, de hidratos de carbono simples, tienes que disminuir el consumo de grasas en exceso, ¿no? Y cosas así. Entonces, ya cuando nosotros logramos controlar todo esto, hacer algo de ejercicio y todo eso, entonces de pronto vamos al médico y nos dice, no, ¿qué crees? Ya la revertiste. No es que nos curemos de la diabetes, sino que simple y sencillamente al cambiar los hábitos, un simple cambio de hábitos puede llevar a efectos, a resultados muy, muy interesantes. Entonces la gente muchas veces se quedó con esta idea de que el usar la insulina era ya la etapa final y eso te iba a cargar un montón de problemas. La insulina hoy está totalmente humana, ¿sí? Y era porque, les digo, la estructura, si uno se pone a ver la estructura primaria, que son solamente letras, digamos, de los aminoácidos, vemos que hay ligeros cambios con respecto a los diferentes mamíferos. Entonces utilizábamos principalmente de cerdo, ¿sí? Pero ahora ya es totalmente humana. Entonces, les digo, incluso hay médicos que, aceptando el protocolo propuesto, sugieren que la gente use desde un inicio, desde la etapa más temprana, insulina para poder evitar daño a los órganos. Si empezamos a utilizar insulina después de 8 a 10 años de diabetes, es muy probable que los órganos se hayan dañado. Entonces hay algunos médicos que ya recomiendan, algunos protocolos que recomiendan incluso empezar a consumir la insulina desde las primeras etapas para evitar daño a los órganos. Bueno, ok. Vamos con el equipo 3, perdón. El equipo 3 está conformado por Andrea, Ariadna, Anaid y Tonantzin. El equipo 3 creo que nada más está Tonantzin, ¿o está alguien más? Todo el equipo. Andrea, no sé si es Andrea Coria. Andrea también, ¿no? Bueno, el equipo 3 le tocó hablarnos, escribir sobre la clasificación de las proteínas en el metabolismo, fuentes de proteínas para los vegetarianos y no vegetarianos. Se hace un tema, digamos, controversial. Entonces, a ver, ¿qué encontraron ustedes? Bueno, principalmente encontramos que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas y como ya vimos se clasifican en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que el cuerpo no puede sintetizar y los no esenciales los que puede sintetizar. También encontramos la clasificación de proteínas, las cuales se puede clasificar de acuerdo a su función biológica, la forma que adopta, su naturaleza química y solubilidad. Dentro de la función biológica tenemos la catálisis, que es el acelerar reacciones bioquímicas en procesos como es la digestión y la biosíntesis. También tenemos la función estructural, la cual proporciona sostén y protección. La función de movimiento, la función de defensa, la función reguladora, la cual es un factor, bueno, es más bien la unión de la molécula hormonal, un factor de crecimiento a receptores en tus células. También tenemos la función de transporte y de almacenamiento. Dentro de la fórmula que adoptan tenemos fórmula fibrosa, que son moléculas largas en forma de bastones y que son insolubles en agua.
También tenemos la globular, que son moléculas esféricas compactas que generalmente son solubles, y de membrana, que se encuentran asociadas en la membrana lipídica. Y por su naturaleza química están las simples, que solo contienen aminoácidos, las glucoproteínas, que contienen hidrato de carbono, y pues un ejemplo de ellos son las hormonas. Y también tenemos las lipoproteínas, que contienen moléculas de lípidos, las hemoproteínas, que contienen grupos hemo, y las fosfoproteínas, que contienen grupos fosfatos. Y bueno, también se clasifican por la solubilidad, que son, bueno, albuminas, que son solubles en agua o en disoluciones salinas. También están las globulinas, que son solubles en soluciones salinas, y las prolaminas, que son solubles en alcohol, gluteliminas, que se disuelven en disoluciones ácidas o básicas, y las escleroproteínas, que son insolubles en la mayoría de los disolventes. Y pues bueno, también nos tocó el metabolismo de las proteínas, y este inicia con la digestión, que es un proceso que degrada proteínas que están contenidas en los alimentos. Bueno, este proceso inicia en el tracto intestinal a través de las enzimas proteolíticas, y en principio en el estómago por medio del jugo gástrico, y se produce la proteólisis y la activación del pepsinógeno inactivo en pepsina. Y pues bueno, esto como producto va a dar poli y oligopéptidos y aminoácidos libres. Y ya después de la digestión se lleva a la absorción de aminoácidos y el metabolismo de aminoácidos en el hígado. También nosotros nos tocó sobre las dietas bueno, más bien las fuentes de proteínas de vegetarianos y no vegetarianos. Y en vegetarianos encontramos que hay muchos tipos. Entre ellos hay unos vegetarianos que sus fuentes de proteína, aparte de de las semillas y vegetales, son bueno, hay vegetarianos que también consumen huevo o lácteos. Pero hay vegetarianos estrictos que solo consumen semillas, legumbres, granos y frutas y verduras para encontrar sus fuentes de proteínas. Es lo que llamamos los veganos, ¿no? Los veganos. Ajá, es que, bueno, vegetariano estricto es más bien la alimentación basada como en plantas, y vegano ya es como que, o sea, no solo la alimentación, sino que también su vestimenta es a base como de plantas. O no sé cómo decirlo. Bueno, el chiste es que no se usa algo de algún animal. Y bueno, dentro de las fuentes de proteínas para no vegetarianos, los alimentos pues son sobre todo de origen animal y cumplen casi todas las condiciones necesarias para ser metabolizados de manera óptima. Creo que eso sería todo. Ok, quizás alguno de ustedes haya leído alguno de estos libros, ¿no? De triptofanito. Bueno, el primero es ya bien difícil conseguir porque, digamos, es el origen del personaje triptofanito. Lo hicieron, pues, un médico de formación, Andrés García Barrios, que me parece que también él estudió biología, me parece, pero no estoy seguro. Y bueno, Julio Frenk, que sí es médico, sociólogo y escritor, que es consultor incluso creo que de la ONU. Bueno, ellos escribieron estos libros, son una serie ya de varios libros, que hablan precisamente de cómo se conforman las proteínas. Entonces es una forma muy amigable de acercarse al tema, de cómo utilizamos los aminoácidos para la nutrición. Pero para el fin de semana ustedes van a realizar un trabajo que tiene que ver con una lectura. La lectura es un cuento, quizás ustedes hayan leído algo de Jack London. No sé si hayan leído, por ejemplo, Colmillo Blanco, ¿no? El llamado, algo, no me acuerdo, una cuestión de historia, una historia de lobos, ¿no?
parecido al Llamado de la Selva, pero este no es un Llamado de la Selva. Tiene un libro también muy padre que se llama Antes de Adán. No sé si ustedes han tenido alguna ocasión un sueño en el cual sienten que se caen y se despiertan agarrándose, así como el vértigo, ¿no? Hay gente que nunca se ha columpiado, nunca se ha bajado así, y sin embargo en el sueño siente esta sensación que es el vértigo. Y entonces, bueno, Jack London se le ocurrió por ahí indagar, buscar información sobre esta sensación. Él decía, bueno, es prácticamente todos los humanos la tienen. Y entonces él decía, ¿por qué la tenemos? ¿Por qué sentimos que caemos y nunca hemos caído? ¿Por qué sentimos esta sensación si nadie ha sentido esa sensación en la vida real? Y entonces él especulaba. Él decía, ¿qué tal que lo tenemos impreso ya en los genes, ¿no? Y estaba, bueno, en ese entonces todavía la discusión con respecto a muchas de las cosas, con respecto a la evolución. Jack London, pues, fue muchas cosas en su vida, entre ellas era estibador, fue boxeador, fue muchas cosas. Y entonces, una de ellas fue empezar a especular sobre este tipo de cosas, y entonces en este libro, se llama Antes de Adán, él dice que esa sensación de vértigo es porque es la sensación que sentíamos de manera ontogénica, ¿no? De manera ya natural, cuando caíamos de los árboles. O sea, que cuando éramos primates y andábamos entre los árboles, de pronto no nos agarrábamos bien de una rama y sentíamos que caíamos, y bueno, puede ser que llegáramos hasta el suelo y ahí te comía un dientes de sable, o que llegaras a detenerte o caer y salvarte, ¿no? Pero que esa sensación la teníamos ya grabada en nuestros genes. Bueno, entonces es una forma de especular, de decir, probablemente así fue como empezamos a sentir, a tener esta sensación de caída libre, ¿no? Pero hay un libro, un cuentito muy pequeño que van a leer. Yo creo que en una sentada lo pueden leer. Se llama Por un bistec. Si no lo encuentran, yo de todos modos se los voy a mandar al rato. En este librito, se llama Por un bistec, van a hacer todo un trabajo con su familia. Entonces nos van a reportar, vamos a hacer una recolección de datos para hacer una especie de, vamos a poner una hoja colectiva, una hoja de datos colectiva, donde no vamos a poner nombres, vamos a poner nada más sexo, edad y todo eso, para recolectar información, porque tiene que ver con el equipo 4, que le tocó los principios de la nutrición, la cantidad de aminoácidos y proteínas que debemos ingerir en la dieta, el cálculo del índice de masa corporal y el peso ideal. Entonces tiene que ver con esto, lo vamos a utilizar, esto que vamos a aprender. Primero vamos a juntar los 4 trabajos en uno solo, yo los voy a juntar y se los voy a enviar, y ya que tengamos estos 4 trabajos juntos en uno solo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con este planteamiento que yo hago al final de esta lectura que se llama Por un bistec. Les va a encantar, es un cuento muy triste, pero también muy aleccionador, ¿sí? Y entonces van a conocer la historia de Tom King y vamos a trabajar con esa lectura. Es un cuento muy, muy agradable. Muy triste, pero muy, muy, muy padre la lectura. Bueno, entonces tenemos al equipo 4 que nos va a decir las características, los principios de la nutrición y bueno, los temas que están asociados a ello. Son Rafael Hernández, Edeth, Erika y Elodia. ¿Quién de ustedes que está presente nos quiere describir, decir algo sobre su trabajo, el que entregaron? Sí, yo, en mi equipo también está Alejandra, profe. Se le olvidó mencionarla, pero también está. Alejandra, ¿cómo se apellida? Perdón. Tapia Linares. Tapia Linares. Ah, perfecto. No, sí me mencionó. Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, ok. Ah, sí es cierto, es que es Edeth Alejandra. Tapia Linares. Ok, sí. Gracias, Erika. Bueno, ok, entonces el equipo 4 que nos va a platicar es un tema muy, muy interesante que nos va a dar pie al trabajo que vamos a hacer este fin de semana. Sí, bueno, nosotros como somos 4 en el equipo, pues cada quien se dividió un tema. Entonces, comenzamos que el estado de nutrición del individuo y la comunidad es la condición que resulta de la interacción de factores
que están relacionados con la disponibilidad, el consumo y el aprovechamiento de algunos alimentos. Los nutrientes son esenciales, como por ejemplo las vitaminas, los minerales, los aminoácidos esenciales y ácidos grasos, ya que no pueden ser sintetizados por el organismo en una cantidad suficiente. Para desarrollar todas nuestras funciones, es importante que el hombre consuma alimentos que contengan todos los principios nutricionales. Algunos de estos alimentos son el agua, los hidratos de carbono, los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales. Como ya lo vimos, todo con una, no en exceso, todo de una manera balanceada. Los alimentos son básicos porque son la fuente de energía principalmente en la dieta. Toda dieta debe ser completa en su composición, como ya lo mencioné, variada, equilibrada y adaptada. En dado caso de que no se cumplan estos requisitos, por así decirlo, vamos a tener varias consecuencias, como por ejemplo problemas de peso y pues algunas enfermedades. La cantidad de aminoácidos y proteínas ingerida en la dieta es en una persona sana y adulta con una actividad física moderada de al menos 30 minutos al día. Las proteínas deben suponer del 10 al 15% del total de calorías consumidas. Se deben consumir alrededor de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, o como lo veíamos ayer, para ser un poco más aproximados y no tener tanto la confusión de al multiplicar, puede ser 1 gramo por cada kilogramo de peso corporal. Al menos la proteína, al menos el 65% de la proteína ingerida debe ser de fuentes de alta calidad. Sin embargo, el consumo de proteína para personas que realizan mucha actividad física aumenta. Por ejemplo, en deportistas varía en un rango de entre 1.5 a 2.5 gramos por cada kilogramo de peso corporal, pues debido a que hacen más actividad física a una persona sedentaria o una persona que hace mínima actividad física al día. Esto nos lleva a, como ya también lo he mencionado, en dado caso de que no lleguemos a tener una dieta equilibrada y balanceada, pues nos lleva a distintos factores, enfermedades, sobrepeso, obesidad, y esto nos lleva al cálculo de índice de masa corporal, el IMC. El índice de masa corporal es el indicador internacional para evaluar el estado nutricional de la población. Es importante mencionar que este valor obtenido no es constante, ya que pues puede variar con la edad, el sexo y las proporciones de tejidos muscular y adiposo. Pero la manera en la que se calcula el IMC es peso en kilogramos entre la estatura en metros cuadrados, la estatura al cuadrado, y esta pues es el metros cuadrados. En nuestro trabajo pusimos 3 tablas, en donde viene la tabla de IMC en mujeres adultas, tabla de IMC en hombres adultos y en adultos mayores. Y ahí viene el mínimo y el máximo, en donde es normal, en donde es sobrepeso y en donde es obesidad en grado 1, 2 y 3. Entonces, para que sea más fácil como tener esos valores. Debido a esto, nos lleva al peso ideal. Como ya lo comenté, pues el peso, más bien el IMC se puede calcular con la formulita que ya les mencioné, y son muchas las variables que confluyen en esta singularidad, como por ejemplo la masa muscular, el peso de nuestros huesos, la grasa corporal, entre muchas otras. Esta complejidad hace que definir cuál es el peso ideal para cada persona sea una tarea un poco difícil, ya que pues hay veces que nos dicen que estamos pasados de peso o tenemos un mal peso debido al índice de masa corporal, pero pues influyen muchas cosas, la edad, la cantidad de ejercicio que hagas, ya que puedes tener más músculo y puedes pesar un poco más. Incluso en niños, pues también las tablas son diferentes. De hecho, encontramos tablas que empiezan a decir el IMC desde los 0 años hasta personas adultas.
Y el peso ideal se puede calcular mediante el índice de masa corporal, mediante la medición de cintura, medición de grasa corporal y pueden ser otros, esos son ejemplos de otros indicadores con los cuales se puede calcular o con los cuales puedes darte cuenta si estás en el peso ideal. El médico puede recomendar medidas adicionales para llegar a establecer un peso ideal o una zona de peso ideal, pero se toma en cuenta la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca en reposo, el colesterol, análisis de grasa en la sangre y la glucosa en un análisis en la sangre. Como ya lo he mencionado, es importante estar en un peso ideal para poder estar sanos y no generar enfermedades. La más frecuente, pues, en el sobrepeso, en personas con un peso alto es el sobrepeso y la obesidad. Y pues estas dos pueden generar muchísimas enfermedades. Una de ellas es la diabetes. Entonces, un consejo es que el peso, para el peso ideal es que se tenga una dieta balanceada, que diario se pueda hacer mínimo 30 minutos de ejercicio, que se tome bastante agua. Y el peso ideal es un peso que es primero en un rango de peso normal y varía entre 18.5 y 25 en el índice de masa corporal. Ese es como lo estimado que se tiene para estar en el peso ideal. Y Okay. ya, es todo. Bueno, entonces conviene tomar diferentes características muy importantes, como decían ustedes. Por ejemplo, hay un índice de madurez sexual. No puedo yo aplicar el mismo índice de masa corporal a un adulto que a un niño o a un adolescente. Entonces se toma en cuenta el índice de madurez sexual para hacer estas tablas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes tomen, por ejemplo, el índice de un niño de 10 años a un joven de 15 o 16 o a un adulto. Entonces, en ese sentido, tienen ustedes que calcular, que hacer una determinación, bueno, de la madurez, del índice de madurez sexual. Precisamente, entonces se hace, si quieres, déjame ver. Entonces se hace esta medición precisamente porque, igual con los deportistas, si yo le hago el índice de masa corporal a un jugador de fútbol americano, pues va a resultar que está súper obeso. Y pues no es cierto, o sea, lo que tiene es que tiene mucha masa muscular. ¿De dónde surge este índice de masa corporal? Bueno, si ustedes, por ejemplo, se pusieran sobre una pared, ¿no? Recargados, y tratáramos de extender nuestra piel, ¿no? Pues va a ser, digamos, imposible, ¿no? O sea, yo no puedo agarrar a alguien y quitarle la piel y pegarle en la pared, pero se hace un cálculo aproximado. Yo calculo mi estatura y hago de cuenta como si extendiera mi piel en una superficie. Entonces, por eso está dado en metros cuadrados, ¿sí? Porque es la estatura al cuadrado para calcular cuánta masa corporal, ¿sí? Mi volumen y masa corporal está contenida en qué cantidad de piel. ¿Por qué? ¿Por qué la piel? Pues porque por la piel se sale el calor, el sudor, todo esto, que hace que estemos interactuando con el entorno. Y entonces por eso es que se toma como índice, digamos. No es el mejor, pero es el más fácil. ¿Qué requiero? Pues una cinta métrica de estas de coser, por ejemplo, de estas cintas elásticas, ¿no? Y medirle a la gente la cintura. ¿Cómo determino la cintura? Y es muy importante que tomen nota porque lo van a hacer este fin de semana. Yo busco el hueso, un hueso que está aquí en la cadera, ¿sí? Más o menos aquí. Aquí a la altura de la cadera. Yo siento un hueso. Y después siento dónde comienzan mis costillas, ¿sí? Exactamente en medio es mi cintura. Más o menos a la altura del ombligo, un poquito arriba, ¿sí? ¿Dónde está mi ombligo? Entonces, más o menos un poquito arriba. Ustedes van a rodear con su cinta y van a medir, ahí es la cintura, ahí es donde se mide la cintura para el caso del índice de masa corporal. Me va a ayudar, es una medida muy interesante, complementaria a este índice de masa corporal. Yo voy a tomar la cintura, ¿sí? Es muy importante porque entonces esto me da una idea más o menos de la composición corporal. Obviamente les digo, si alguien es muy musculoso, muy alto, ¿no? Va a ser difícil que yo le pueda aplicar el índice de masa corporal porque siempre me va a dar obeso, ¿sí?
es muy importante tomar en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, un índice de masa corporal de 25 a 30 es el normal, ¿sí? De 18 a 24.9, digamos, tendríamos el índice un poquito por debajo, ¿no? Del 25 a 30, más bien del 18, perdón, del 18, índice de masa corporal de 18 a 24.9 sería considerado el normal, ¿sí? Menor de 18 y es un adulto, si tiene menor de 18, quiere decir que está en problemas de bajo peso, ¿sí? Quien está arriba de 25 hasta 30 ya estaría con sobrepeso. Y de 30 en adelante, obesidad 1, 2 o 3. Sin embargo, la norma oficial mexicana establece que es a partir de 27, ¿sí? A partir de 27, de 25 a 26.9 es sobrepeso y de 27 en adelante ya es obesidad en México, por cuestiones que tenemos de una epidemia de obesidad, ¿sí? Entonces, por eso es que se toma este índice como un referente. Entonces, digamos que vamos a tomar tanto el índice de masa corporal como la cintura, ¿no? El diámetro de cintura, ¿sí? Como dos parámetros para complementarlos después con lo que vamos a hacer con respecto a una evaluación. Vamos a hacer un tratamiento estadístico de los datos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que aprendan a tomar bien, que usen su cinta. Para medir la estatura, lo que pueden hacer es poner una cinta métrica de estas metálicas en la pared, ¿no? Y con una tablilla, ¿sí? Medir la parte alta de la cabeza. La gente debe estar recargada en la pared, ¿sí? Con los talones en la pared, con las nalgas en la pared y con la parte alta en la pared. O sea, deben estar recargados lo más derecho posibles en la pared. Pero esos 3 puntos deberían ser el apoyo en la pared para poder entonces tomar la estatura con una tablilla, ¿sí? O si tienen una L, ¿sí? Medir la estatura de la persona, ¿sí? Así es como van a medir la estatura para sacar el índice de masa corporal y pues con la edad de la gente, ¿no? La edad es a ver, ayúdame, Erika. ¿Cuál es el índice de masa corporal? Entonces, índice de masa corporal es igual a peso. Sí, ¿cómo se calcula? Ok, es peso en kilogramos sobre la estatura al cuadrado, y la estatura al cuadrado es en metros cuadrados. Entonces, nada más con que se pesen en la báscula esa de baño, ¿no? Puede ser suficiente. Con el peso, con la estatura, ¿sí? A esa estatura le sacan el cuadrado, entonces dividen peso sobre estatura al cuadrado. Vamos a complementarlo con la edad, ¿sí? Con la cintura, ¿sí? Para poder, y también, bueno, el sexo y bueno, la edad para saber si es niño, adolescente o adulto, y poder establecer más o menos un tratamiento estadístico con todos los datos que colecte todo el grupo, ¿sí? Entonces, con esos datos vamos a hacer una hoja de cálculo y vamos a hacer un tratamiento estadístico de los datos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos estos parámetros, vamos a analizarlos, vamos a revisar entonces algunos de los aspectos, vamos a juntar los documentos que tenemos para poder hacer uno solo. El peso ideal, bueno, es un poquito arbitrario, ¿sí? Pero yo les voy a mandar un cálculo más o menos cómo se podría hacer el cálculo de peso ideal. Una forma muy sencilla sería, en base a tu estatura, por ejemplo, si mides 1,68, 1,70, ¿sí? Le quitas el 1 y pones 70. A ese 70 le quitas el 10%, 7. Entonces quiere decir que el peso ideal de una persona con 1,70, ¿sí? Sería 63 kilos más o menos. Pero bueno, no lo tomen tan en serio, podría ser, o sea, varía. Pero es una forma muy fácil de calcularlo, ¿sí? Si estoy arriba de 63, quiere decir que ya tengo algo de sobrepeso, pero lo voy a complementar con mi índice de masa corporal, con mi cintura y mi relación estatura. Por ejemplo, en Canadá toman la relación entre la estatura, por ejemplo, si alguien mide 1,80, ¿cuál es la mitad de 1,80? 90. Quiere decir que su diámetro mayor de cintura debería ser 90. Si mides 1,60, ¿cuál es 80? La mitad. Entonces, tu diámetro mayor de cintura sería 80, ¿sí? De 1,60, 80. Si uno mide 1,59, 1,60, lo que sea, le calculamos la mitad, esa mitad debería ser tu límite de cintura. Bueno, este es un parámetro que se utiliza en algunos lados para ayudar a complementar las medidas, porque muchas veces es difícil tener a la mano una balanza, una báscula
que te haga todo el cálculo de masa muscular, de agua, de grasa, todo eso, ¿no? Obviamente esto sería óptimo. En la UAM tenemos estos aparatos, se hace una evaluación de todo, del individuo totalmente así, y nos dice además, estos aparatos, nos dice dónde tenemos los acúmulos de grasa, en el pecho, en la cintura, en las piernas, ¿no? Y esto ayuda también a tener un control de decir, bueno, tienes que hacer ejercicios de tal naturaleza para controlar la grasa que estás acumulando en cadera, en piernas o en el tórax, ¿no? Porque cada uno de estos indicadores además es un riesgo, indica un riesgo de enfermedad de tipo cardiovascular, por ejemplo, o de algún otro tipo de enfermedad, el saber dónde está distribuida, cómo está distribuida nuestra grasa. Bueno, entonces, bueno, la rúbrica de evaluación es cómo se va a evaluar cada una de estas partes, ¿no? Obviamente la participación es muy difícil evaluarla. Sobre todo, más bien lo que ustedes me tendrían que reportar, ¿sí? En esta rúbrica que les envié junto con la WebQuest, cómo participó más bien el individuo, ¿sí? O sea, más bien la participación de cada uno de ustedes. Si fue, digamos, pareja la repartición de las tareas, lo que podríamos hacer es que yo les mande a cada uno de ustedes y que evalúen por equipo, que evalúen por equipo cada quien cómo se vieron trabajando en equipo, cómo se sintieron, si fue alguien que tuvieron que andarle dice, o si a la primera respondió y mandó todo lo que habían quedado, si mandó poca información y tenía que haber mandado más y cosas así. Nada más para más o menos ir tanteando, no vamos a tomar una evaluación a partir de eso, obviamente, pero sí me sirve como un indicador para los equipos decirle, mira, necesitas integrarte más, necesitan trabajar de manera más colaborativa, o van bien, o cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Estamos muy a tiempo. Entonces, bueno, estamos prácticamente a la mitad del trimestre y esta semana es muy importante que ya tengamos, digamos, aterrizado todo esto del trabajo en equipo, porque las siguientes actividades van a ser prácticamente todas ya en equipo. Entonces vamos a trabajar también el tema que ya les había comentado, el tema de ecosistemas, pero con dos aspectos diferentes. Entonces vamos a ir avanzando, pero principalmente este fin de semana van a realizar esta tarea que ya les comenté. El día de mañana pues vamos a dar detalles a lo mejor, pero el día de hoy mismo les subo la lectura. Es una lectura muy, muy sencilla y les va a gustar. Sobre eso les vamos a decir ya qué es lo que se va a hacer con esta lectura. Entonces yo no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo voy a juntar los 4 trabajos, voy a juntar uno solo para subírselos y que cada uno de los equipos y los integrantes tengan un trabajo global sobre la cuestión de aminoácidos y proteínas. Es un tema muy, muy importante. Bueno, entonces, no sé si tengan algún comentario o algo que quieran comentar o decir o expresar. No, les voy a enviar unos archivos, son 2 capítulos de 2 libros diferentes que hablan sobre las bases de las proteínas, tal cual el tema de proteínas y aminoácidos, y explican ya un poco más a fondo el proceso de plegamiento y todo eso. Quizás no es necesario que se metan como tanto a los detalles moleculares, pero sí les puede dar una muy buena idea de lo de la estructura y la funcionalidad de las proteínas. Muy bien, precisamente, no sé si les compartí o no un editorial que escribí hace ya unos años sobre el futuro de la educación bioquímica. En este editorial yo decía cuáles eran los temas que teníamos que estar enseñando, más que la cuestión de soluciones y todo eso, sino más bien tenemos que saber sobre la estructura. Que si me hablan de PCR, yo sepa de qué se trata, que si me hablan de plegamiento de proteínas, sobre termodinámica y cuestiones que tienen que ver con el plegamiento, pues que lo entienda, porque eso va a ser más importante a que yo sepa preparar un buffer o una solución del 4%, ¿no? Entonces, obviamente en enfermería, por ejemplo, pues sí va a ser muy importante, pero difícilmente yo como enfermero, como médico, voy a estar preparando un suero para inyectárselo a un paciente. O sea, vamos a tomar una bolsa que ya tiene el suero hecho y se lo vamos a aplicar. Pero sí es importante que sepamos por qué se aplica ese tipo de suero y no otra cosa, ¿sí? Entonces, pero no que yo lo tenga que preparar. Por eso yo no insisto tanto en calcular soluciones y todo eso, porque yo no le veo la utilidad. O sea,
yo pienso que es más importante saber esto que mencionaba Ángel, cómo se pliegan las proteínas, cuál es la termodinámica implicada en ello, y que yo sepa esos fundamentos, porque a futuro es lo que yo voy a ocupar en el laboratorio o en donde yo vaya a trabajar, ¿sí? En el hospital, ¿sí? Si yo no entiendo eso, difícilmente voy a interpretar un artículo científico. Entonces, por eso a mí me parece más importante eso que insistir con 30 o 40 problemas sobre cómo preparar soluciones y calcular el pH, ¿sí? Entonces, sí es importante calcularlo, saberlo, pero principalmente ya todos los aparatos me van a dar esas lecturas. Entonces, yo lo que requiero es saber cuál es el fundamento atrás de ese aparato, cuál es el fundamento atrás de esa PCR o atrás de todas esas tecnologías, cuál es el fundamento. Entonces, si yo entiendo eso, voy a poder interpretar resultados, ¿sí? Entonces, si ustedes me hicieron tantos problemas de soluciones, todo eso no se preocupen, no los vamos a hacer, ni los vamos a necesitar. Entonces, a no ser que vayan a querer presentar el examen de recuperación, porque ahí sí les van a pedir hacer cálculos. Pero yo no insisto mucho en eso, yo insisto más en otras cosas. Si no he mandado, por ahí revisen, si no he mandado un editorial que se llama El futuro de la educación bioquímica, díganmelo para que yo se los comparta. Es un documento que junto con otros estamos planeando en discutir una comisión cómo modificar estos dos módulos. No les va a tocar ya a ustedes, pero pensamos que a futuro va a ser una visión totalmente diferente de lo que son los módulos de procesos y de energía y consumo de sustancias fundamentales. Entonces, si no lo he enviado, pues díganme, de todos se los voy a enviar. Este es un editorial, ya tiene 15 años que se publicó esto, pero sigue teniendo vigencia, ¿sí? Y van a ver por qué. Bueno, entonces, sí te vamos a agradecer mucho que nos envíes eso, Ángel. Yo les voy a enviar también lo que tenga de libros, y si me dejan compartir los otros que me había mandado, creo que, ¿quién quedamos? ¿Erika? O alguien me mandó, ¿no? Alguien me había mandado. Fue Ale. Ah, Ale. Entonces, que me permita compartirlos para que yo pueda a ustedes mandarles, bajarlo a lo mejor y compartirlos y poder revisar estos libros. Bueno. Ya me dice Ángel que ya los envió al grupo. Muchas gracias. Y sí, Ángel, ya vi tu trabajo, ya lo subiste, entonces ya nada más los 3 que no subieron, yo entiendo que ya no están en equipos y que entonces probablemente ya se hayan dado de baja. Sí, las 3 personas que no entregaron trabajo y que, bueno, voy a decir otra vez los nombres por si las dudas. Tengo que no entregaron. Ángel Arroyo Martínez, Ana Patricia Espinosa Vega y Raúl Enrique Flores Gómez. ¿Sí? No sé si ellos 3 no estén ya en equipos, efectivamente. Algo muy curioso que les quiero comentar. En el grupo había 3 Espinosa, ¿sí? Y bueno, ya parece que se dio de baja una, que es Ana Patricia. Estamos quedando 2 Espinosa. Entonces, nada más quería comentarles, Eric, y me parece que Tonante son, comparten el apellido también, pero había 3, entonces era un caso raro. Bueno, entonces, no sé si tengan algo más que comentar, algo que decir, que quieran expresar. Profe, no sé si le habrán llegado mi correo con los links de los videos en YouTube. Sí, ya los vi, sí. Luego les comento eso, ya vi casi todos los videos, nada más me faltaban los que faltaban los enlaces. Tú ya me diste acceso, ya lo vi, pero no sé quién más, si ya me dieron o no acceso a sus drives, ¿no? Para poder ver los videos, ¿sí? Gracias. Pero el tuyo sí ya lo vi. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar o algo que quieran comentar y decir. Y si no, pues nos vemos mañana. Sería todo. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que Gracias. tengan buen día. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.